Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes y bienvenidos a esta nuestra edición de nuestra unidad de aprendizaje de desarrollo de la investigación original uno. Vamos a continuar donde nos quedamos la sesión previa en lo relativo al planteamiento del problema en la ruta cuantitativa, que implica plantear el problema de investigación bajo el enfoque o ruta cuantitativa. Pues bien, en términos generales, plantear el problema significa afinar, precisar y estructurar la idea de investigación, lo cual involucra una mayor formalización y delimitación en el caso del enfoque cuantitativo. A fin de dar el paso de la idea al planteamiento del problema, es necesario profundizar en el tema revisando fuentes especializadas, como es el caso de libros, artículos científicos, páginas web, un contenido académico debidamente respaldado, tesis y otras fuentes acreditadas.
Después de andar en el tema, acotar la idea, analizar el fenómeno y sus características, y de acuerdo a nuestro interés e intenciones, como es explorar, describir, relacionar variables, establecer causas, comparar manifestaciones del fenómeno, etcétera, así como disponibilidad de recursos, en tiempo y posibilidades, nos encontramos en condiciones de determinar la ruta más conveniente a seguir, ya sea cuantitativa, cualitativa o mixta. Los planteamientos cuantitativos del problema pueden dirigirse a varios propósitos y siempre existe la intención de estimar magnitudes o cantidades y generalmente de probar hipótesis y teoría. De acuerdo con los autores Hernández Sampieri, Creswell, Nazzaro, Lester y Lester, tales planteamientos pueden pretender los siguientes fines. Primeramente, explorar fenómenos, eventos, poblaciones, hechos o variables, cuantificando su existencia, nivel o presencia. Por ejemplo, indagar sobre un nuevo virus, sus características e incidencia, o bien identificar patrones de uso de las redes sociales en Internet por parte de la generación Z, es decir, después de los millennials.
Segundo, describir a dichos fenómenos, eventos, poblaciones y hechos o variables cuando ya han sido explorados, como analizar las tendencias de votación en una elección o plebiscito en cierto momento. Por ejemplo, el de los acuerdos de paz de Colombia en 2016, es decir, cuántos a favor y cuántos en contra. Tercero, establecer precedentes. Determinar si se han presentado fenómenos, problemas de investigación o situaciones similares. Por ejemplo, en una controversia legal comercial entre dos naciones como China y un país latinoamericano, debe realizarse una investigación para indagar si existen o no precedentes jurídicos y qué decisiones se han tomado. Los precedentes son convenciones, costumbres o actos completamente establecidos. En el ámbito legal representan un conjunto de normas instituidas por casos previos. En estudios médicos es común que se verifique que otros casos o precedentes se han presentado, similares al que se analiza, cómo han sido tratados y qué resultados se han obtenido, desde un diagnóstico clínico hasta un brote epidémico. Lo mismo pasa en el análisis de catástrofes naturales y no naturales, como es el caso de terremoto, gran explosión, actos de terrorismo, etcétera. Cuarto, comparar diferentes grupos, categorías, clases o tipos de fenómenos en cuanto a alguna propiedad o variable.
Por ejemplo, un estudio de 2015 con 11.841 personas demostró que la vacuna para prevenir el ébola era 100% eficaz, contrastando a un grupo al cual se le administró la vacuna, 5.837 personas, con otro que no la recibió, es decir, la población restante. Quinto, relacionar fenómenos, eventos, hechos o variables, por ejemplo, un estudio que analice la relación entre el consumo de la carne roja y la severidad de un ataque de gota, enfermedad crónica que afecta articulaciones y además puede ser dolorosa en pacientes que la padecen, o bien una investigación que establezca el vínculo entre la motivación y la productividad en ciertos trabajadores. Sexto, determinar las causas o efectos de un fenómeno, evento o problema de investigación. Establecer vínculos causales entre variables. Imaginemos un estudio sobre las razones que provocan una devaluación en una nación o el desempleo, o bien el impacto a corto plazo de un decreto en materia de inmigración, como los que el presidente Donald Trump firmó en enero y febrero de 2017, digamos, sobre los flujos migratorios, en este caso hacia Estados Unidos. Igualmente, el efecto de un medicamento beta bloqueador sobre el control de la presión arterial, por las causas del fallecimiento de una figura pública, como es el caso de Juan Gabriel o Prince.
Séptimo, evaluar una intervención, cambio o acción deliberada, frecuentemente vinculado al propósito anterior, como podría ser un método ISO para mejorar la calidad de manufactura o un tratamiento médico o la idea de optimizar la salud de determinada población. Para evaluar es necesario establecer criterios claros de valoración y posteriormente explicar cómo el problema los articula. Por ejemplo, para evaluar el grado en que un profesor mejora el aprendizaje de un grupo de estudiantes, las evaluaciones sobre tal desempeño deben de basarse en criterios explícitos, como el interés por el progreso de los alumnos, el conocimiento de los temas que enseña, la motivación para que los estudiantes se interesen por los contenidos, la claridad de las explicaciones, entre otros. Octavo, desarrollar tecnología o productos, desde nanorobots para administrar medicamentos que combatan células cancerosas, hasta procedimientos quirúrgicos, modelos de intervención psicológica, redes sociales e internet, etcétera. Noveno, resolver una problemática de cualquier clase cuya magnitud, incidencia, prevalencia o equivalente pueda cuantificarse. Por ejemplo, un estudio para precisar el nivel de pobreza extrema en una región y sus causas, así como la manera de reducirlo significativamente.
Desde luego, el planteamiento puede combinar más de una finalidad, pero los propósitos no son mutuamente excluyentes. De hecho, se entremezclan. Particularmente las intenciones 4, 5, 6, 7 pueden encontrarse asociados con uno general, probar, construir o desarrollar teoría e hipótesis y así cubrir huecos del conocimiento. De acuerdo con Hernán Sampieri, Nazaro y Kerlinger y Lee, los criterios para plantear adecuadamente un problema de investigación cuantitativa son los siguientes. Primero, el problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad. Por ejemplo, ¿qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad de, cómo se relaciona con? El planteamiento debe de implicar la posibilidad de ser investigado empíricamente, es decir, que sea factible observarse en la realidad. Por ejemplo, si alguien empieza a estudiar cuán angelical es el alma de los millennials, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues si ni lo angelical ni el alma son observables. Tercero, el planteamiento debe ser ético. Por ejemplo, no es correcto bajo ninguna circunstancia trabajar algo que pueda dañar a seres humanos o implique racismo. Este aspecto, pues, es bastante crucial. Cuarto, cuando el problema asocia variables, fenómenos, eventos, hechos, etcétera, la o las relaciones deben de expresarse con suma claridad.
¿Cómo se plantea un problema de investigación cuantitativa? El problema de investigación se plantea a través de cinco componentes o elementos que se encuentran sumamente relacionados entre sí, los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad del estudio, y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. En la investigación, como en la vida, nuestras acciones se guían por objetivos y preguntas. Por ejemplo, si un artista va a pintar un cuadro, antes de comenzar debe de plantearse qué va a dibujar. No es lo mismo un paisaje de la naturaleza que una escena de la vida cotidiana o un bodegón. También tiene que definir qué técnica utilizará: al óleo, acuarela, lápiz, pastel, etcétera. Por otro lado, es necesario que determine el tamaño del cuadro o área en que va a pintar, es decir, la delimitación. Lo mismo ocurre con un músico cuando decide componer alguna pieza. Para empezar, debe plantearse si va a crear una balada, una rola rockera, una bachata, una sinfonía, un tango, entre otros. De igual manera, un investigador, antes de emprender su estudio, tiene que plantear el problema, es decir, establecer sus objetivos y preguntas, lo que va a pintar o a componer, qué método de enfoque va a utilizar: cuantitativo, cualitativo mixto, por ejemplo, en pintura al óleo, acuarela, etcétera, o una mezcla. En música, contrapunto, serialismo, azar, improvisación, entre otros.
Pero además de estos dos elementos, hacen falta otros. La justificación, es decir, ¿por qué pintar el cuadro o componer la pieza? La viabilidad del estudio, ¿es factible elaborarlo o concebirla con los conocimientos, habilidades y recursos que se poseen y a tiempo? Una evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema, es decir, que aporta el lienzo o la pieza de acuerdo con el panorama y las tendencias artísticas o musicales. Continuando con los objetivos de la investigación cuantitativa, en primer lugar, y siguiendo el propósito o finalidad del estudio, es necesario establecer qué se pretende en lo particular con la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Los objetivos deben expresarse con claridad y ser concretos, medibles, apropiados y realistas. Es decir, susceptibles de alcanzarse
Son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Al redactarlos, es habitual utilizar verbos y derivados del tipo, como describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar, probar y relacionar respecto de los conceptos o variables incluidos. Evidentemente, los objetivos que se especifiquen deben de ser congruentes entre sí. Por ejemplo, una investigación de Laura sobre la relación romántica y satisfactoria de la pareja. Si continuamos con el ejemplo de Laura sobre la relación romántica y satisfactoria de la pareja introducido en el tema previo, supongamos que ella se familiarizó y profundizó en el tema, lo que resultó muy útil y además es la primera vez que realiza un estudio. Por otro lado, se unió en matrimonio, por lo cual se centró en este tipo de vínculo. Su revisión de artículos científicos, libros, estudios en Internet y otras fuentes le indicaron que los factores que más inciden en tal clase de relación son la atracción física y sexual, la confianza, el compromiso, las expresiones de afecto, el tipo de cuidado proporcionado por la pareja, el apoyo en los momentos de necesidad afectiva, el grado en que cada uno de los cónyuges refuerza positivamente la imagen personal del otro, y la similitud percibida en personalidad, actitudes centrales, intereses y religión. Desde luego, existen otras tantas variables asociadas a la cuestión económica. Entonces, los objetivos de su investigación se podrían plantear de la siguiente manera. Determinar si la atracción física y sexual, la confianza, el compromiso, las expresiones de afecto, el tipo de cuidado proporcionado por la pareja, el apoyo afectivo, el reforzamiento de la autoestima y la similitud percibida ejercen una influencia significativa al establecer una relación romántica y satisfactoria en el matrimonio en adultos de la Ciudad de México. O evaluar cuál de los factores mencionados ejerce una mayor influencia sobre el establecimiento de una relación romántica satisfactoria en el matrimonio. O indagar si tales variables se encuentran relacionadas o correlacionadas entre sí. Analizar si existen o no diferencias entre los hombres y las mujeres respecto al peso que se le asignan a cada factor en la evaluación de la relación como romántica y satisfactoria.
O examinar si se presentan o no discrepancias entre parejas de distintas edades en relación con la importancia asignada a cada uno de los factores en la evaluación de la relación como romántica y satisfactoria. Los objetivos se comprenden, pero abarcan múltiples variables y le resultará complejo llevar a cabo un estudio. Desde luego, durante la investigación, es posible que surjan objetivos adicionales, se modifiquen los objetivos iniciales o incluso se sustituya por nuevos objetivos según la dirección que tome el estudio. Continuando con preguntas de investigación cuantitativa, además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear por medio de una o varias preguntas el problema que se estudiará. Esto tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, lo cual minimiza la distorsión.
Frecuentemente las preguntas de investigación se plantean en términos de qué, por qué y cómo. Regularmente son los propios objetivos, pero ahora presentados a manera de interrogantes. Recuerdo con los autores O'Ryan y De Sisto, Anastasiadis, Ryan y Winchester, Albenson y Sandberg, Morsey, Fairman y Levin, las preguntas de investigación deben, primeramente, ser específicas, enfocadas o concretas. Entre más precisas, sean más fácilmente pueden responder. Segundo, establecer los límites temporales y espaciales del estudio, como la época y lugar, y usar un perfil de las unidades o casos a analizar, personas, procesos, viviendas, escuelas, animales, fenómenos, eventos, porque a veces por redacción a longitud no se incluyen todos los aspectos, sino que se comentan mediante una explicación adicional. Tercero, poder responderse recolectando y analizando datos empíricos, ya sean observables o medibles. Cuarto, desconocerse sus respuestas. Si se conocen, pues no valdría la pena realizar el estudio. Quinto, contestarse utilizando medios éticos. Sexto, aportar conocimiento sustancial en un área de estudio profesional. Séptimo, ser claras, comprensibles por otras personas, además del propio investigador.
Octavo, contener conceptos o variables que puedan ser identificables y medibles. Las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación enfocada. Por ejemplo, ¿por qué las personas se enferman del corazón? ¿Cuáles son las razones del éxito o fracaso de las empresas? ¿Cambian con el tiempo las personas que van a psicoterapia? ¿Cuáles son los conocimientos y competencias que se esperan de los egresados universitarios de las empresas? Son interrogantes tan generales que no es posible resolver mediante un estudio. Deben de acotarse. Más bien constituyen ideas iniciales que es necesario refinar y precisar para que guíen el comienzo de una investigación. Por ejemplo, la última pregunta debe de especificar qué licenciatura, carrera o pregrado se considerará. Pues obviamente no es lo mismo médicos que arquitectos o trabajadores sociales, etcétera. También señalar el tipo de conocimientos y competencias, así como la clase de empresas y el contexto, al menos el país. Igual ocurre con la primera interrogante, qué tipo de personas, enfermedad del corazón concreta y contexto tenemos en mente.
A menos que pretendamos realizar un estudio como el de Framingham, entre cuyos fines estaba analizar los factores predisponentes de las enfermedades cardiovasculares, el cual cumplió 70 años en 2018 y sigue con investigaciones, secuela, requiriendo miles de personas sujetos de análisis, una gran cantidad de investigadores, y ha aplicado millones de dólares en recursos. Y aún así, esta investigación tenía preguntas con enfoque y dirección.
En lugar de estas preguntas, debe plantearse unas mucho más específicas, como cuáles son los factores de mayor riesgo de la cardiopatía coronaria en adultos mayores de 65 años no fumadores. Contexto, pacientes de hospitales públicos de Guayaquil, Ecuador. La innovación, la estrategia de mercado, la planeación táctica y la capacitación inciden en la supervivencia, competitividad y crecimiento de las micro y pequeñas empresas dedicadas a la fabricación de calzado. Conforme se desarrollan las psicoterapias, aumentan o declinan las expresiones verbales de discusión y exploración de los futuros planes personales que manifiestan las pacientes, que son mujeres ejecutivas que viven en San Pedro Sula, Honduras. Conocimientos técnicos, competencias suaves y actitudes hacia el trabajo son altamente valoradas por los directores de recursos humanos de organizaciones manufactureras respecto a los egresados de la carrera de ingeniería química.
Contexto, región de Cundinamarca, Colombia. Siguiendo con el ejemplo de la investigación de Laura sobre la relación romántica y satisfactoria de la pareja, al aplicar lo visto en párrafos anteriores al ejemplo de Laura sobre la relación romántica y satisfactoria de la pareja, las preguntas de investigación podrían ser, por ejemplo, la atracción física y sexual, la confianza, el compromiso, las expresiones de afecto, el tipo de cuidado proporcionado por la pareja, el apoyo afectivo, el reforzamiento de la autoestima y la similitud percibida ejercen una influencia significativa en el establecimiento de una relación romántica y satisfactoria en el matrimonio en adultos de la Ciudad de México. ¿O cuáles de los factores mencionados ejerce una mayor influencia sobre el establecimiento de una relación romántica y satisfactoria en el matrimonio? ¿O se encuentran correlacionadas entre sí? La atracción física y sexual, la confianza, el compromiso, las expresiones de afecto, el tipo de cuidado proporcionado por la pareja, el apoyo afectivo, el reforzamiento de la autoestima y la similitud percibida. ¿Existen o no diferencias por género respecto al peso que le asignan a cada valor en la evaluación de la relación como romántica y satisfactoria? Se presentan o no discrepancias entre parejas de distintas edades en relación con la importancia asignada a cada uno de los factores en la evaluación de la relación como romántica y satisfactoria. Como podemos observar, las preguntas están completamente asociadas con sus respectivos objetivos, es decir, van a la par, son un reflejo de estos. Ya sabemos que el estudio se llevará a cabo en la Ciudad de México, pero debemos ser más específicos. Por ejemplo, realizar los matrimonios de nivel socioeconómico medio. Ahora bien, como ya se señaló, los objetivos y preguntas de Laura abarcan demasiado para ella que se inicia en la investigación. Y a menos que cuente con muchos recursos y tiempos, tendría que limitar su estudio, por ejemplo, al factor de la similitud. Entonces se preguntaría, ¿la similitud percibida en personalidad, actitudes centrales, intereses y religión ejerce alguna influencia significativa sobre el establecimiento de una relación romántica y satisfactoria en el matrimonio? El objetivo
se incluye más adelante en el tema relativo a la justificación. Cabe resaltar que en una investigación puede tenerse un objetivo y su pregunta sobre sus objetivos y las interrogantes correspondientes, según sea el caso. Pues muy bien, mis queridos estudiantes, vamos a hacer una pausita hasta aquí por el día de hoy, no sin antes agradecerles infinitamente el privilegio de su atención y continuamos primeramente Dios próxima semana. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos.